Es la noche del 3 de julio de 1947, en Nuevo México. Una violenta tormenta golpea a Roswell, una ciudadela aislada de Nuevo México de 27,000 habitantes. En su mayoría rancheros y soldados de la cercana base militar, el aeródromo del ejército de Roswell. Dos monjas católicas acaban de comenzar su turno de noche en el Hospital Santa María. Dan Wilmot, un agricultor local, está sentado en su porche cuando su esposa le ordena que regrese a la casa. Un profesor de arqueología y algunos de sus estudiantes que buscan artefactos nativos americanos están durmiendo en sus tiendas, a poca distancia al oeste de Roswell, a lo largo de la ladera norte de Montañas Capitán. Los operadores del radar del RAF notan un objeto volador no identificado, realizando maniobras que no pueden asociarse con movimientos militares. Continuamente invierte el rumbo, se desvía rápida y abruptamente, sube y baja a velocidades ultra rápidas. El ejército cree que esto se debe a una falta del equipo, pero decide mantener el misterioso objeto bajo observación, hasta que a las 23:27 horas, el objeto desaparece de la pantalla del radar. Las dos monjas se dirigen hacia las ventanas del tercer piso del hospital, intrigadas por un intenso resplandor. A través del vidrio, ven un objeto de fuego brillante que se dirige a muy alta velocidad hacia las montañas al norte de Roswell, que luego desaparece detrás de los picos. Al mismo tiempo, Dan Wilmot y su esposa también ven un destello brillante en el cielo, mucho más como un objeto volador que un simple rayo. Los estudiantes de arqueología miran arriba y observan el mismo objeto volador, luminoso, que pasa sobre sus cabezas. Unos momentos después, una fuerte explosión resuena en el cielo. No puede ser un trueno, es una explosión, el sonido de un extraño objeto volador chocando. Y así comienza la misteriosa, controvertida y fascinante historia del incidente de Roswell. El accidente ocurre no muy lejos del campamento donde los arqueólogos y los alumnos duermen. Debido a la tormenta, deciden dirigirse al lugar del incidente. A la primera luz del alba, el profesor, convencido de que el objeto es un avión estrellado, dice a dos de sus alumnos que vayan a buscar el teléfono más cercano para pedir ayuda. Poco después de medianoche, los dos estudiantes ubican un teléfono en la autopista 380 y llaman al sheriff de Roswell, George Wilcox, para informar que han sido testigos de un accidente aéreo. Pero, ¿es realmente un accidente de avión? El sheriff Wilcox informa al departamento de bomberos de Roswell. Un camión de bomberos responde a la llamada y, escoltado por un coche de policía, recorre 55 millas a lo largo de la autopista 246. Luego se dirige por un camino de tierra hacia las montañas Capitán, hasta el lugar del accidente. Sobre el camión de bomberos va el teniente Dan Dwyer, de 42 años, nacido en Tennessee, quien se mudó a Nuevo México después de la Segunda Guerra Mundial, donde conoció y luego se casó con su esposa Minnie. Dan también vio un destello de luz extremadamente brillante. Impulsado por curiosidad, no dudó ni un momento cuando lo llaman para investigar el incidente con sus colegas. Los bomberos y policías llegan a pocos kilómetros del lugar del accidente. Todavía faltan unas horas para el amanecer. Después de pasar las montañas Capitán, se ven obligados a detenerse. Un pequeño convoy de soldados y unos miembros del gobierno patrullan la zona y tienen órdenes de detener a cualquiera que intente acercarse al lugar del accidente. De hecho,
Después de que el misterioso objeto desapareciera del radar, los soldados de la RAF se dirigieron inmediatamente al lugar del impacto. Dan y sus compañeros pidieron poder intervenir en caso de que hubiera heridos, pero los militares se mantienen firmes en sus posiciones. Ningún civil o miembro de la policía puede acercarse al área de impacto. ¿Qué es tan importante para evitar que los bomberos simplemente hagan su trabajo? El teniente Dwyer ciertamente no puede quedarse sentado, haciendo nada, y decide actuar. Le pide a uno de sus subordinados que ofrezca café caliente de su termo a los militares. Aprovechando el momento en que la tensión es menor y el amanecer aún no sucede, se escabulle sin ser visto. Trepa por las rocas. Atraviesa los árboles y llega a un punto donde puede ver una gran cantidad de personal del ejército. Varias luces a todo poder. Jeeps y furgonetas militares, sistemas de radio y comunicación. No solo eso, Dan también se da cuenta de que una grúa levanta un extraño avión en el aire para ser colocado en un camión de plataforma. La aeronave se asegura con cadenas y cables y luego se cubre con una lona. En ese momento un grupo de personas se acerca al sitio. Es el arqueólogo con sus alumnos. El teniente Dwyer regresa al camión de bomberos sacudido por lo que acaba de ver. Con una excusa evita los insistentes interrogatorios de los militares. Pasan unas horas y el ejército despeja completamente el sitio y lo asegura. Sin rastro del misterioso objeto volador. No hay información sobre el accidente. El teniente Dwyer es el único testigo presencial de un misterio sin resolver. Está atormentado por sus pensamientos. ¿A quién puede contarle lo que vio? Mientras guardaba el secreto, que era la extraña aeronave que se llevaron los militares. Mientras tanto, los integrantes de la RAF están convencidos de haber recogido toda la información y evidencia y contener todas las noticias sobre la naturaleza inusual del incidente. Pero, ¿ese es el caso realmente? Después de la violenta tormenta que azotó al condado de Roswell la noche del jueves 3 y viernes 4 de julio de 1947, el ganadero William Mac Brazel estaba en su rutina matutina habitual, ajeno tanto a lo que sucedió mientras dormía felizmente como a lo que le esperaba. Monta su caballo e inspecciona los pastos que rodean su rancho. Con él está el joven hijo de su vecino, Timothy, de 7 años. Durante su inspección, Brazel descubre una gran pila de escombros, metal plástico como vigas, piezas de material ligero, papel de aluminio y cuerdas.
Brazel se lleva algunos fragmentos del material disperso y regresa a casa de su vecino. En particular, muestra a Floyd y Loretta, los padres del pequeño Timothy, un objeto muy curioso. Una hoja extraña de lo que a primera vista parece ser aluminio, muy flexible, pero no se puede quemar ni cortar. Además, cuando intentaron arrugarlo, misteriosamente el objeto volvía a su forma original sin arrugarse. Sus vecinos, tan sorprendidos como Brazel, sugieren que lleve los escombros a Roswell y que los muestre al sheriff Wilcox. A la mañana siguiente, domingo 6 de julio de 1947, Brazel sube a su auto y conduce hasta Roswell, a 75 millas de su rancho. Se detiene en la oficina del sheriff y le muestra el material extraído de la gran cantidad de escombros encontrados en su rancho. El sheriff echa un vistazo al material y escucha la historia del ranchero. Compara sus palabras con la llamada telefónica del estudiante de arqueología del día anterior y concluye que los dos eventos podrían estar conectados o incluso referirse al mismo incidente. Tal vez un pequeño avión pudo haberse estrellado. Platillo volador capturado en Roswell, Nuevo México. La RAF captura un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. El ejército revela tener el platillo volador encontrado en un rancho de Nuevo México. General Ramey vacía el platillo de Roswell. Memorándum oficial. Fantasía del disco volador explicado. Ganadero acosado que localizó el platillo lamenta haberlo hecho. Disco volador, aire caliente es un globo meteorológico. Reporte Roswell, caso cerrado. El sitio del choque, escenarios y métodos de investigación. Debido a la naturaleza inusual del material que Brazel llevó, Wilcox contactó a las autoridades de la RAF. El coronel William Blanchard, comandante del ala de bombas 509, se hace cargo del asunto. Le ordena a Jesse Marcel, un oficial de inteligencia, que vaya a Roswell a investigar. Marcel entrevista a Brazel, examina las piezas de material que el hombre había traído y decide que es mejor visitar y examinar el rancho él mismo. Brazel acepta sin reservas y acompaña al oficial a su rancho. Una vez llegando al destino, Marcel se da cuenta de que Brazel está diciendo la verdad. De hecho, numerosos pedazos de escombros inusuales están esparcidos en la tierra. La pieza más grande mide 4 pies de largo, 3 de ancho y 1 pie de espesor. Pero lo más importante, es tan ligero como una pluma. A juzgar por la cantidad y el tipo de escombros, Marcel está convencido de que son los restos del fuselaje de un avión que cayó de su cuerpo principal mientras volaba. Además, dada la corta distancia entre el rancho y el lugar del presunto impacto, el objeto extraño recuperado bajo los ojos del bombero Dwyer debe ser el cuerpo principal de un avión. Por lo tanto, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de avión? ¿Pudo ser uno militar? Sin duda, este no es uno de los aviones militares con los que cuenta la RAF. De hecho, los restos examinados muestran peculiaridades y signos no atribuibles a los aviones utilizados por el ejército. Algunos de los restos son tan delgados como un periódico, pero increíblemente fuertes, y las vigas plásticas tienen símbolos representados.
símbolos muy similares a la escritura jeroglífica de nuestros antepasados. ¿Podrían ser símbolos pertenecientes a una civilización extraterrestre? Preguntas sin respuesta y dudas persistentes comienzan a llegar a la mente de Marcel. El oficial pasa la noche en un saco de dormir, cerca del campo con los escombros, y cuando sale el sol, sube a bordo de su Jeep Dodge, equipado militarmente. Carga escombros y regresa a la base de la RAF. Marcel le informa al coronel Blanchard no solo lo que vio, sino que también le muestra los materiales tomados del rancho de Brazel y le da sus suposiciones personales. Blanchard, convencido de que tiene algo muy inusual en su poder y casi seguro que está conectado de alguna manera con el objeto encontrado previamente, alerta a sus superiores en la sede. Y no solo eso. El coronel Blanchard contacta personalmente al jefe de la Oficina de Información Pública de la RAF, Walter Haut, y le ordena que emita un comunicado de prensa sensacional que afirma que los restos de un platillo volador que cayeron en el condado de Roswell fueron recuperados por personal militar. El comunicado de prensa dice exactamente lo siguiente: los numerosos rumores sobre el disco volador se hicieron realidad ayer, cuando la Oficina de Inteligencia del Grupo de Bombas 509 de la Octava Fuerza Aérea del Aeródromo del Ejército en Roswell tuvo la suerte de obtener un disco, gracias a la cooperación de uno de los ganaderos locales y la oficina del sheriff del condado Chávez. De inmediato se tomaron medidas y el disco fue recogido en la casa del ganadero. Fue inspeccionado en el aeródromo del ejército de Roswell y después presentado al mayor Marcel para contratar a la sede. El periódico local, el Roswell Daily Record, publica la declaración completa en su portada, causando escándalo y agitación no solo entre los ciudadanos de Roswell, sino también en los alrededores y quizás en toda la nación. Tanto es así que al día siguiente interviene personalmente la Fuerza Aérea para calmar las aguas y desmentir categóricamente lo dicho hace apenas unas horas. Los periódicos informan ahora que el mencionado platillo volador no es más que un dispositivo meteorológico, el llamado globo meteorológico. Altos oficiales militares enviados directamente desde Washington irrumpieron en las oficinas de diarios de Roswell.
y recuperaron todos los originales de la nota de prensa emitida por la RAF el día anterior. Brazel, quien mientras tanto había grabado una entrevista para KGFL, los militares toman la estación de radio local de Roswell y la ponen en detención preventiva. Su rancho se limpia por completo. Los escombros se recogieron y se cargaron en camiones. Su entrevista se elimina y no quedará rastro de ella. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo el hombre en esa entrevista de radio? Sobre todo, ¿qué delito había cometido el ganadero para ser detenido por la Armada de Estados Unidos? ¿Es tal vez un crimen ser testigo de un evento particularmente inusual? ¿O tal vez había hablado demasiado y por lo tanto necesitaba ser silenciado? Mientras tanto, los altos mandos deciden cargar los escombros encontrados en el rancho de Brazel y los restos encontrados en el primer sitio por las montañas Capitán, en 2 vuelos militares separados. Ambos aviones salieron de las pistas de la RAF, de Roswell, pero con 2 destinos muy diferentes. El primero se dirige al aeródromo del ejército de Fort Worth, en Texas, una base militar estratégica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El segundo, en cambio, voló a Wright Field, en Ohio, una instalación donde se entrenaban los pilotos durante la Primera Guerra Mundial y que ahora es una base operativa donde se realizan pruebas de vuelo y experimentos en el campo aeronáutico militar. El sargento Robert Smith, parte de la primera unidad de transporte aéreo con destino a la base de Texas, es uno de los encargados de cargar las cajas en la aeronave. Smith informa que la operación de carga es supervisada por varias personas vestidas de civil, probablemente altos funcionarios del gobierno. A él y al resto del equipo se les ha dicho que las cajas provienen de un accidente aéreo. Esta declaración hace que Smith sospeche, por lo que puede recordar, los restos de un avión estrellado nunca fueron cargados en aeronaves militares con escolta armada y gubernamental. Tan curioso de saber más, que durante la operación de carga y aprovechando un momento de distracción de los guardias, el sargento Smith logra sacar un fragmento similar al papel de aluminio de una de las cajas. El hombre se da cuenta de que el material no se puede doblar de ninguna manera. Después de arrugarlo, volvió a su forma original. Sin duda, es uno de los restos encontrados por Mac Brazel en su rancho. Sin despertar más sospechas, Smith logra deslizar el extraño fragmento en su bolsillo. Los días pasan. Ahora es el 15 de julio de 1947. Mac Brazel finalmente es liberado de la custodia militar y regresa a casa, recibido con los brazos abiertos por su esposa e hijo Bill, que ha regresado al rancho para la temporada de reproducción durante la ausencia de su padre. Mac Brazel está extremadamente conmocionado. Bill lo acribilla con preguntas. Quiere saber qué pasó, qué le preguntaron y si lo torturaron. El hombre insiste en que ha jurado que nunca volverá a hablar sobre lo que vio, y mucho menos sobre el contenido de los interrogatorios a los que se sometió. La operación de encubrimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos parece haber funcionado.
Para entonces, la mayor parte del mundo ha olvidado que presumiblemente un platillo volador llegó a la Tierra desde un planeta extraterrestre y se estrelló contra él. Toda la historia ahora parece destinada al olvido, pero en la fatídica noche del 3 de julio, durante esa violenta tormenta en el condado de Roswell, hay otro hombre que presenció el choque de un misterioso objeto volador, el Dr. Lincoln La Paz. Lincoln La Paz es un astrónomo definido por insiders como un pionero en el estudio de los meteoros. Nació en Wichita, Kansas, el 12 de febrero de 1897. Estudió matemáticas en Fairmont College y se graduó con honores en 1920. Luego obtuvo una beca de la prestigiosa Universidad de Harvard y escribió una tesis sobre el cálculo de variaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como director técnico en el campo de pruebas de Nuevo México, un sitio donde se probaron proyectiles de equipos de aviones militares de alto secreto. Durante su servicio, La Paz cambió sus intereses a la balística y de ahí al estudio de meteoritos. Publicó cientos de libros y tomos, dedicando toda una vida al estudio de la astronomía y, como ya se ha mencionado, a los meteoritos. En aquella fatídica noche de 3 de julio de 1947, La Paz conducía con su esposa e hijos cerca de Fort Sumner, Nuevo México, como a 80 millas de Roswell. El viaje en auto transcurría sin problemas, cuando de repente, La Paz notó un extraño objeto de forma elíptica volando por el cielo. El objeto era muy brillante y tenía trayectorias extrañas e impredecibles. Se balanceaba de un lado a otro. Su brillo era más fuerte que el del planeta Júpiter, y su naturaleza era completamente desconocida para el astrónomo. El objeto desapareció detrás de las montañas Capitán y se perdieron las huellas. La Paz se convenció de que la aeronave, dada su trayectoria errática, se estrelló más allá de los picos. Por lo tanto, 2 meses después, en septiembre de 1947, se aprovecha de la autorización de alto secreto que obtuvo durante la Segunda Guerra Mundial e inicia importantes investigaciones para entender qué era ese extraño y luminoso objeto volador. La tarea de La Paz es determinar la velocidad y la trayectoria de la aeronave para tratar de identificar lo más cerca posible dónde impactó contra el suelo. Hay 2 problemas para el astrónomo. El primero, La Paz, quien ya mencionamos, es un pionero en el estudio de los meteoros. No está familiarizado con el estudio de trayectorias de vuelo de aviones o aeronaves. En segundo lugar, los equipos de rescate enviados por Washington para eliminar evidencias hicieron su trabajo tan bien que no quedó rastro del accidente ni en el rancho de Brazel ni en el supuesto lugar del impacto. A pesar de los obstáculos, La Paz está decidido a descubrir la verdad y diseña un plan, un tanto singular pero probablemente brillante. El astrónomo contrata a un investigador biológico cuyo nombre se desconoce. Sabemos que tuvo una larga relación laboral con un tal Albert Einstein. Armados con detectores de metal, se dirigieron hacia Roswell, cerca del área probable del accidente. La idea es que el biólogo determine si la vegetación a lo largo del área afectada ha crecido de manera anormal o ha sido eliminada y replantada. Es un trabajo largo y costoso. El detector de metales, por otro lado, se usa para revelar la posible presencia de material bajo la superficie terrestre. Viajan varias millas en cualquier dirección desde la trayectoria determinada, hasta que descubren un lugar desconocido y aún prístino a unas 5 millas del rancho de Brazel. Aquí, La Paz y el biólogo observan que el suelo parece haberse cristalizado de alguna manera, siendo la parte superior de la arena y la grava ahora con un tono de azul muy claro, pero visible.
Es causada por lo que parece ser un patrón transparente, como si hubiera sufrido un revestimiento o le hubieran rociado un aerosol azul a la superficie del suelo. Además, las plantas y arbustos que crecen alrededor del área parecen quemados, porque están más o menos tratando de volver a una etapa de crecimiento natural después de haber sido dañados. La Paz especula que la aeronave aterrizó en frío, sin energía, y luego trató de despegar de nuevo, pero terminó perdiendo partes en el rancho Brazel, a unas millas de distancia, y finalmente se estrelló, más allá de las montañas Capitán. El astrónomo no encuentra evidencia que pueda rastrearse hasta un avión de origen alienígena o de otro tipo de origen extraterrestre. Sin embargo, la Paz siente que aún tiene dudas por resolver. En los días siguientes, La Paz entrevista a un número bastante grande de personas, muchos de ellos de habla hispana, en y alrededor de Roswell, especialmente cualquier persona que encuentre a lo largo de la ruta del vuelo del objeto misterioso. Sin embargo, descubre que la mayoría de las personas entrevistadas parecen intimidadas o incluso reacios a responder. Sin embargo, la tenacidad de La Paz en buscar a toda costa la verdad sobre lo ocurrido finalmente vale la pena. Inspeccionando los lugares a lo largo de la trayectoria del vuelo de la aeronave, él naturalmente se encuentra con el rancho de Brazel. Como se mencionó, el hombre es extremadamente reacio, se niega a dar detalles sobre lo que ha visto y sobre todo lo que ha sucedido en los meses anteriores. La Paz se rinde ante el hombre obstinado y comienza a irse cuando, ahora ya lejos de la casa, se le une Bill, el hijo de Mac Brazel, montando en su caballo. Le hace señas a La Paz para que se suba al caballo con él y lo lleva a un cobertizo, no lejos del área del impacto de la pila de escombros. Bill abre el cobertizo, busca en los diversos objetos y debajo de una tapa gruesa y oscura, saca un trozo de plástico, como vigas, recuperadas el día del incidente por su padre, los que tienen los símbolos jeroglíficos en ellos. La Paz queda sorprendido y fascinado con estos curiosos símbolos. Bill le dice que encontró la pieza casi escondida bajo tierra, unas semanas después de que llegaran los militares, y la guardó con la esperanza de que algún día, entregándolo a las manos correctas, podría descubrir la verdad.
El astrónomo se hace cargo tanto de las peticiones como de las esperanzas de Bill Brazel y se lleva el objeto consigo. Antes de volver a la universidad para examinarlo, las entrevistas de La Paz continúan. Va a la casa de Walter Hout, el teniente encargado de la Oficina de Información Pública de la RAF, el hombre responsable del famoso comunicado de prensa del 8 de julio de 1947. El teniente Hout habla libremente y declara, en esencia, que la primera versión publicada en el comunicado era veraz sobre los hechos. En particular, afirma diciendo: «Estoy convencido de que lo que observé personalmente fue un tipo de nave espacial y su tripulación del espacio exterior». La Paz continúa y el teniente Hout entra en detalles. Estas son sus palabras. El 8 de julio de 1947, tras el comunicado de prensa dado por la tarde, el coronel Blanchard me llevó a un hangar de la base RAF. Aquí vi una nave espacial en forma de huevo, de unos 4,5 metros de largo, junto con varios cuerpos pequeños de aproximadamente 1 metro de altura, con cabezas grandes. Estaba seguro de que los cuerpos eran extraterrestres y que estaban en la nave espacial que se estrelló en Roswell, en 2 lugares diferentes. Una a unas 75 millas al noroeste de Roswell, en el rancho de Brazel, mientras que el otro estaba a unas 40 millas al norte de la ciudad, donde se encontraron la nave espacial principal y, de hecho, los cuerpos. Durante la reunión de esa mañana a la que asistí, los oficiales de la base fueron informados de los extraños escombros encontrados en los 2 sitios que nadie pudo identificar. Luego hubo una discusión sobre lo que se iba a decir al público. Llegó un general enviado directamente desde el Pentágono, el general Ramey, quien luego se unió a la reunión. El general Ramey sugirió comunicar a la opinión pública solo el campo de escombros más lejano, el rancho Brazel, como una distracción, para quitar la atención del área más importante, la de los cuerpos y la parte principal de la nave espacial. El comunicado de prensa que se emitió unas horas después, por lo tanto, solo describía la primera zona de escombros en términos generales, diciendo que las fuerzas aéreas del Ejército de Estados Unidos habían tomado posesión de un platillo volador con la colaboración de un ranchero local y había sido trasladado a los pisos superiores después de ser examinado en la base. Fue esta definición de platillo volador la que creó una agitación general inesperada en la opinión pública. Así que al día siguiente, el general Ramey intervino y rectificó el comunicado de prensa declarando que platillo volador significaba un simple globo meteorológico. En conclusión, el tribunal sugiere que los seguidores de otra persona hablen con quien está en posesión, dice, de un material muy extraño, el sargento Robert Earl Smith. El astrónomo no pierde tiempo y se dirige directamente al sargento. El hombre le da la bienvenida y, al igual que Hout, habla sin dudar. Saca una pequeña caja de madera, similar a una caja de cigarros, en la esquina del ático y se la da a La Paz. La abre y encuentra una pieza de material similar a una lámina de aluminio doblada, del tamaño de un pañuelo. Sin el conocimiento de sus colegas y superiores, el sargento Smith había encontrado y deslizado el material en su bolsillo para que alguien con más experiencia en el tema lo analizara. La Paz estaba visiblemente sorprendido por esta revelación y la confianza depositada en él por el sargento. No perdió tiempo y regresó a la universidad para analizar los materiales. Para estudiar el extraño papel de aluminio, La Paz pide ayuda al coronel Philip J. Corso, un experto militar y jefe de algunos de los proyectos de armas más secretos del Pentágono. El coronel escudriña el misterioso objeto y se da cuenta de que está ante algo extraordinario. La hoja tiene maleabilidad de la tela, pero fuerza y resistencia de metal.
Corso le revela a La Paz que no existe tal cosa en el Pentágono, ni siquiera en su lista de deseos. «Intenta romperlo», le dijo el coronel. El astrónomo tiró primero suavemente y luego con todas sus fuerzas, sin resultados. «Veamos si se puede cortar», continuó Corso. La Paz intentó con tijeras y luego con cortadores de jardín usando ambas manos, pero la hoja no sufrió daños. De hecho, inmediatamente después de las tensiones a las que se sometió, el material siempre volvió a su estado original. El coronel concluyó con absoluta certeza que el objeto tiene una estructura atómica amorfa única. De hecho, en la Tierra no hay materiales ni metales con una estructura atómica similar. Toda la evidencia parece conducir a una sola dirección. Y aún faltan por analizar los extraños símbolos en el plástico como vigas encontrados en el rancho de Brazel y ocultados a los militares por el hijo Bill. En este caso, La Paz contrata a un ex profesor de literatura en la Universidad de Berkeley, California, para analizar la escritura. Los símbolos son de un tono púrpura metálico. Desde el principio, el profesor intuye que de alguna manera el propósito de los símbolos es de tipo comunicativo, que es una especie de intento de comunicación entre pueblos extranjeros. Indudablemente excluye, dada la complejidad y el volumen de información contenida en los glifos, que podrían ser falsificados o que fueran producto de la imaginación de Bill Brazel. En cambio, respalda firmemente la autenticidad. No solo eso, La Paz, que ha leído y estudiado muchos libros sobre física cuántica,
Identifica en los glifos características que son muy similares a los campos magnéticos. Uno de los volúmenes también incluye ilustraciones técnicas que reflejan las diversas formas que toman los electrones. La Paz, al observar de cerca las ilustraciones, nota una sorprendente similitud entre estos y los glifos de Roswell. ¿Qué dicen los símbolos? Comunican información técnica. Reorganizando los 10 símbolos dibujados en las vigas del pedazo de papel y numerándolos del 1 al 10, de izquierda a derecha, podemos ver la correlación entre estos y las nubes de electrones. Los símbolos 1, 4 y 5 de los primeros escombros de Roswell son sorprendentemente similares a las figuras de nube de electrones L1 y M1 como se muestra. El símbolo 8 es exactamente lo mismo que L2. Si bien no es del todo idéntico, los símbolos 3 y 6 tienen una clara semejanza con L3. Las nubes de electrones, por naturaleza, están siempre en movimiento y para cada movimiento tienen un estado diferente y una forma diferente. Por lo tanto, para La Paz, es muy probable que los glifos se refieran a campos electromagnéticos, utilizados en el sistema de conducción y navegación de propulsión, en función de su correspondencia con cada estado transitorio específico de la nube de electrones. No solo eso, dada la complejidad de los símbolos, su autor debe de alguna manera saber diseñar, construir y en consecuencia pensar a nivel subatómico, aprovechando la carga de una partícula del átomo, el electrón, usándolo para realizar el movimiento. Un curso podría establecerse simplemente dibujando las diversas formas que la nube de electrones tomará cada vez que tenga que virar, o ir recto, o cruzar la atmósfera. Y como este conocimiento subatómico no es inherente al ser humano, La Paz y el viejo profesor concluyen que solo puede tratarse de un escrito de otro planeta, de vida extraterrestre extremadamente inteligente.
La aeronave que se estrelló contra el suelo de Roswell en la noche del 3 de julio de 1947 seguía una ruta trazada antes de su salida, mediante el uso de estos símbolos, y probablemente debido a un error en la lectura de los glifos o incluso en la escritura, el resultado fue que la aeronave perdiera el control y se estrellara. Pero los símbolos presentes en los escombros de la aeronave no indican una ruta porque parecen representar todas las etapas y formas que la nube de electrones puede tomar. Entonces, ¿para qué son los símbolos? La Paz y el profesor son incapaces de darnos una explicación coherente. Sin embargo, podemos intentarlo. Porque 25 años después del trabajo de La Paz, el 2 de marzo de 1972, a bordo del cohete Atlas Center, lanzado desde el Cabo Kennedy, la sonda Pioneer 10 fue enviada en una misión al espacio. Pioneer 10 es una sonda no tripulada, destinada a explorar los planetas del Sistema Solar, particularmente dirigida a Júpiter. La sonda tiene a bordo una placa de oro con un dibujo de un hombre y una mujer, junto con información sobre los orígenes del hombre y los creadores de la propia sonda, destinada a cualquier entidad extraterrestre que eventualmente lo encontrará. Entonces, volviendo al análisis del Dr. Lincoln La Paz de los glifos presentes en la aeronave de Roswell en la noche del 3 de julio de 1947, ciertamente diríamos que las intenciones de quienes enviaron esta nave a la Tierra son las mismas que las de quienes lanzaron el Pioneer 10 25 años después. Es decir, la comunicación y el conocimiento mutuo de los pueblos que habitan diferentes planetas. Un intento de contacto entre pueblos extraterrestres. Sin embargo, La Paz y el viejo profesor no encontraron ninguna base científica. Al igual que descifrar los jeroglíficos egipcios, ha requerido siglos y siglos de estudio a profundidad en la misma manera. Probablemente pasará algún tiempo antes de que la comunidad científica pueda dar una explicación exacta e irrefutable de esos símbolos.
En 1978, Stanton Friedman, ufólogo y ex investigador de física nuclear, entrevistó a Jesse Marcel, el mayor que en 1947 fue fotografiado con los restos del globo meteorológico y que junto con Roger Ramey afirmaron que fue eso lo que se estrelló en Roswell. En la entrevista, el mayor afirmó que la versión de la Fuerza Aérea era una distracción. Fue una declaración falsa, destinada a encubrir la verdad y ocultar lo que realmente se estrelló en Nuevo México en julio de 1947. El caso reavivó el interés en el incidente de Roswell y atrajo la atención de los medios globales. Tanto así que el 15 de febrero de 1994, en respuesta a una investigación parlamentaria sobre el caso Roswell, la Fuerza Aérea abrió una investigación interna destinada a esclarecer el asunto de una vez por todas. De este modo, un primer informe oficial fue escrito y publicado. El informe Roswell, realidad contra ficción en el desierto de Nuevo México, en 1995, y un segundo y último informe en 1997. Como se indica en los informes, no fue un globo meteorológico lo que se estrelló, sino un módulo perteneciente al proyecto Mogul, una operación de alto secreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dedicada a monitorear las actividades de la Unión Soviética y su posible progreso en el desarrollo de bombas atómicas. Los moguls consistían en una fila de globos meteorológicos seguidos por una gran cola formada por una docena de reflectores de radar. Un mogul medía unos 100 metros de largo y el choque de uno de ellos podría haber creado campos de escombros en un área más o menos extensa. La evidencia de este proyecto se remonta a antes de 1947. Inicialmente fue concebido por el geofísico Morris Ewing, como se demuestra en un memorándum enviado al general Karl Sputz, un comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército, donde sugirió una forma de detectar posibles pruebas atómicas soviéticas. Ewing había descubierto que a 14.000 metros de altura había un canal acústico en el que las explosiones provocadas por las bombas atómicas soviéticas se podían escuchar. En ese momento, ningún avión fue capaz de alcanzar estas altitudes y, por lo tanto, se decidió utilizar sondas específicas. Para elaborar estas sondas, la Fuerza Aérea entró en contacto con la Universidad de Nueva York, que organizó el llamado Grupo Globo, dirigido por Alpha Stan Spielhaus. Tras los primeros lanzamientos de pruebas realizados entre abril y mayo de 1947, del campo de fútbol de la Universidad Lee de Belém, Pensilvania, se decidió trasladar el sitio de lanzamiento a la base aérea de Alamogordo en Nuevo México. El módulo que se estrelló entre el 2 y 3 de julio de 1947 en Roswell fue el Mogul perteneciente al vuelo 4. Esto explicaría las trayectorias inusuales detectadas esa noche por los radares de la RAF.
Sin embargo, el informe no aclara algunas de las dudas relacionadas, sobre todo con el análisis del Dr. La Paz de los restos encontrados en el campo del rancho Brazel. En particular, el misterio está conectado a la extraña lámina de aluminio, hecha de un material maleable como tela, pero más resistente que el metal. Eso queda sin resolver. Así como los glifos presentes en el plástico como vigas, muy similar a las formas asumidas por las nubes de electrones. En este sentido, navegando por el sitio web de la Oficina Federal de Investigaciones, surgen detalles interesantes sobre la verdadera naturaleza del objeto encontrado. De hecho, recientemente el FBI ha revelado en su archivo en línea una enorme cantidad de documentación oficial relacionada al fenómeno OVNI, en la que se ha involucrado directa o indirectamente. En el caso del incidente de Roswell, hay un documento enviado por la Oficina Oficial Federal en Dallas al director del Departamento de Cincinnati, cuyo tema no deja lugar a dudas o malas interpretaciones. Información sobre el disco volador. Damos a conocer aquí íntegramente el contenido del telegrama fechado el 6 de julio de 1947 que, como pueden ver, contiene palabras que posteriormente fueron eliminadas por razones lamentablemente desconocidas para nosotros y que, a juzgar por el contexto, muy probablemente se refiere a una oficina de gobierno o sede oficial. La Octava Fuerza Aérea redactó telefónicamente e informó a esta oficina que un objeto que pretendía ser un disco volador fue recuperado cerca de Roswell, Nuevo México, en esa fecha. El disco tiene forma hexagonal y estaba suspendido de un globo por un cable, cuyo globo tenía aproximadamente 20 pies de diámetro. Redactado, además, informó que el objeto encontrado se asemeja a un globo de gran altitud con un reflector de radar, pero esa conversación telefónica entre su oficina y Wright Field no había confirmado esta creencia. El disco y el globo son transportados a Wright Field por un avión especial para el examen de la información proporcionada a esta oficina, debido al interés nacional en el caso y sus hechos. La National Broadcasting Company, Associated Press y otros trataron de tener la historia de la ubicación del disco hoy. En esta, se aconsejó que solicitara a Wright Field que asesorara los resultados del examen de la oficina de Cincinnati. Pero no se están realizando más investigaciones. Como se puede ver fácilmente, ya en 1947, muy poco tiempo después del descubrimiento de los restos del misterioso objeto, incluso el FBI expresó fuertes dudas sobre la veracidad de la teoría según la cual el objeto no es más que un globo meteorológico. Por lo tanto, la investigación final de 1997 solo alimenta aún más el misterio del accidente de Roswell, uno de los tantos misterios sin resolver relacionados con los ovnis, que más que dar respuestas,